Exactamente a las 7:42 de una mañana de martes despejada, miles de viajeros cruzaban el puente del río Hawthorne. Algunos iban al trabajo, otros llevaban a sus hijos a la escuela. Camiones de reparto avanzaban de manera constante por los 6 carriles del puente. Ciclistas se mantenían pegados al acotamiento. Peatones caminaban deprisa por la banqueta con vasos de café en la mano. Para la gente de Brookhaven, era simplemente otra mañana normal. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, el puente se convertiría en el escenario de la operación de rescate más grande que la ciudad hubiera visto jamás. A 3 millas de distancia, Emily Carter se acomodó las mangas de su uniforme médico azul marino mientras entraba al centro médico Riverside. Había trabajado en el departamento de emergencias durante 16 años, el tiempo suficiente para aprender una verdad muy simple: cada turno empezaba tranquilo, hasta que dejaba de estarlo. Sonrió a la recepcionista. «Buenos días, Sara». «Buenos días, Emily. El café está recién hecho. Definitivamente voy a necesitarlo». Pero antes de que pudiera servirse una taza, el localizador de trauma comenzó a sonar con fuerza. Alerta de múltiples víctimas. Emily dejó de caminar. Todas las enfermeras del departamento levantaron la mirada al mismo tiempo. El altavoz del hospital se activó. Personal del departamento de emergencias, prepárense para recibir múltiples pacientes con trauma. La enfermera encargada frunció el ceño. ¿Choque de autobús? La voz de un paramédico se escuchó por la radio. Respiraba con dificultad. Negativo. La estática interrumpió la transmisión. Luego llegaron las palabras que nadie esperaba. Colapso de puente. El silencio llenó la estación de enfermería. Emily parpadeó. Repita eso. El puente del río Hawthorne se ha derrumbado parcialmente. Tenemos. Otra ráfaga de estática cortó la voz, cientos de heridos. El departamento de emergencias explotó en movimiento. Los doctores abandonaron el papeleo. Las camillas comenzaron a rodar por los pasillos. Los quirófanos fueron puestos en alerta inmediata. El personal del banco de sangre empezó a preparar suministros de emergencia. Cada enfermera disponible corrió a su posición. Emily tomó tijeras de trauma, guantes, kits de suero intravenoso y medicamentos de emergencia. Entonces llegó otra transmisión. Estamos rebasados. Hay víctimas atrapadas. Necesitamos personal médico en la escena. El médico a cargo miró al equipo reunido. Necesito voluntarios. Nadie dudó. Las manos se levantaron de inmediato. La de Emily estaba entre ellas. Tú, señaló él. Y Martínez, Chen, Dawson. Váyanse. En menos de 60 segundos, 4 enfermeras subieron a una ambulancia de rescate que ya corría hacia el puente. Nunca antes las sirenas habían sonado tan fuertes. Mientras avanzaban a toda velocidad por la ciudad, el tráfico se detuvo de pronto. No por congestión, sino porque todos los que estaban adelante se habían quedado mirando. Humo gris oscuro se elevaba hacia el cielo. La gente había abandonado sus vehículos. Algunos estaban paralizados. Otros corrían hacia el río. Emily miró por el parabrisas. Incluso desde varias millas de distancia podía verlo. La mitad del puente había desaparecido. Donde antes el concreto se extendía sobre el río, ahora solo quedaba acero retorcido. La ambulancia finalmente llegó a la zona del desastre. Emily bajó, y se quedó helada. Nada en sus 16 años como enfermera de emergencias la había preparado para lo que estaba viendo. Autos colgaban de los bordes destrozados. Placas de concreto yacían apiladas unas sobre otras. Varios vehículos habían caído al río. La gente gritaba en todas direcciones. Algunos se arrastraban sobre el pavimento roto. Otros agitaban los brazos desesperadamente desde autos atrapados. Los equipos de emergencia ya estaban sacando víctimas del agua. Un bombero corrió hacia Emily. «Tenemos decenas atrapados». Otro gritó. «Hay niños en el lado este». Alguien más exclamó. «Necesitamos triaje». Había demasiadas emergencias, demasiadas víctimas y muy pocos rescatistas. Los vehículos de comando seguían llegando. Muchos primeros respondientes aún no tenían una asignación clara. Todos querían ayudar, pero nadie había organizado el caos.
Emily examinó toda la zona del desastre. Entonces su instinto tomó el control. Se subió a un bloque de concreto roto, levantó ambos brazos y gritó con una voz más fuerte que las sirenas. Todos los que puedan caminar. Las cabezas giraron hacia ella. Vengan conmigo. La gente obedeció instintivamente. No porque la conocieran, sino porque por fin alguien sonaba como si supiera exactamente qué hacer. Emily señaló un estacionamiento abierto junto al puente. Todos los heridos que puedan caminar, vayan allá. Luego miró a los bomberos. Ustedes traigan a este lado a cualquiera que esté respirando pero siga atrapado. Después señaló a los civiles fuera de servicio que ya estaban ayudando. Si saben hacer RCP, vengan conmigo. Las instrucciones eran simples, claras e inmediatas. En menos de 2 minutos, el desorden absoluto comenzó a transformarse en un rescate organizado. Un jefe de batallón observaba desde el otro lado de la carretera. ¿Quién está dirigiendo el triaje? Un oficial revisó rápidamente. No lo sé. Lleva uniforme de hospital. El jefe volvió a mirar. Emily ya estaba arrodillada junto a un adolescente atrapado bajo barandales retorcidos. Sin esperar permiso, sin pedir autoridad, ella había empezado a liderar. Simplemente empezó a salvar vidas. Y de alguna manera, todos habían comenzado a seguirla. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que el puente no había terminado de derrumbarse. Ni siquiera cerca. Un sonido parecido a un trueno lejano recorrió el río. Al principio, casi nadie lo notó. Las sirenas lo ahogaban. La gente gritaba. Los helicópteros ya habían empezado a sobrevolar la zona. Pero Emily lo escuchó. Años trabajando en escenas de trauma inestables habían afinado sus instintos. Lentamente levantó la mirada. Pequeños pedazos de concreto caían de lo que quedaba del puente. No era mucho. Solo lo suficiente. Se le tensó el estómago. La estructura seguía moviéndose. Todos fuera del puente. Gritó. Varios bomberos giraron de inmediato. ¿Qué? El puente se está moviendo. El jefe de batallón miró hacia arriba. Un segundo después, él también lo vio. Una viga de soporte gimió con fuerza. El tramo de carretera restante se hundió varios centímetros. Su radio cobró vida al instante. Evacúen el puente. Todos, muévanse. Los rescatistas corrieron hacia terreno más seguro, arrastrando víctimas con ellos. Segundos después, una sección de concreto de 40 pies se desplomó al río. El impacto levantó una pared de agua en el aire. Varios vehículos abandonados desaparecieron bajo la corriente. Un silencio cayó sobre los equipos de rescate. Todos entendieron lo cerca que habían estado. Emily miró a su alrededor. Si se hubieran tardado apenas 20 segundos más, decenas de rescatistas podrían haber muerto. El jefe de batallón caminó hacia ella. Tú lo viste primero. Emily simplemente asintió. Tenemos trabajo que hacer. No había tiempo para celebrar haber esquivado la muerte. Todavía había más víctimas atrapadas. El jefe extendió la mano. Jefe Robert Hayes. Emily Carter, enfermera de emergencias. Él miró hacia la creciente multitud de heridos que ella había organizado. Eso ya lo había imaginado. Para entonces, ambulancias de condados vecinos habían comenzado a llegar. La policía estableció bloqueos en las calles. Equipos de búsqueda y rescate descargaron equipo especializado. Helicópteros médicos aterrizaron en un campo de béisbol cercano. Y aún así, a pesar de la creciente respuesta, el número de víctimas seguía aumentando. Emily se movía por el área de triaje con una velocidad impresionante. Se arrodilló junto a un anciano que se sujetaba el pecho. ¿Puede decirme su nombre? Frank. Frank, míreme. Ella revisó su pulso. Rápido. Piel pálida. Sudor frío. No eran lesiones provocadas por el colapso. El impacto emocional había desencadenado un ataque al corazón. Emily levantó 2 dedos de inmediato. Paciente cardíaco. 2 paramédicos corrieron hacia él con un monitor. Sin esperar, Emily ya avanzaba hacia la siguiente víctima. Un ciclista adolescente estaba sentado llorando junto a una bicicleta retorcida. Mi pierna. Emily la examinó rápidamente. Rota, pero estable. Marcó su etiqueta de triaje en amarillo.
Vas a estar bien. Le apretó el hombro. Te lo prometo. Cerca de ahí, un padre joven intentaba levantar desesperadamente una losa de concreto por su cuenta. Mi hija. Está debajo. Emily corrió hacia él. Alto. Él la ignoró. La losa apenas se movió. 3 bomberos se unieron a él. Aún así, nada. Emily se arrodilló junto a la estrecha abertura debajo del concreto. Cariño. Una vocecita respondió. Estoy aquí. ¿Cómo te llamas? Sophie. Hola, Sophie. Me llamo Emily. ¿Puedes mover los dedos de las manos? Sí. ¿Y los dedos de los pies? Creo que sí. Bien. Probablemente no había lesión en la columna. Eso les daba tiempo valioso. Emily miró a los bomberos. Está consciente. No apresuren el levantamiento. Si esto se mueve mal. Ellos entendieron de inmediato. Los equipos de rescate pesado colocaron bolsas elevadoras inflables debajo de la losa. El equipo hidráulico levantó el concreto lentamente. Milímetro a milímetro. Emily nunca se apartó del lado de la niña. Sigue hablando conmigo. ¿En qué grado vas? Tercero. ¿Quién es tu maestra favorita? Mi maestra de matemáticas. Emily sonrió. Yo odiaba las matemáticas. La niña soltó una pequeña risa. Varios bomberos admitirían después que esa diminuta risa les devolvió la determinación. Finalmente, la losa se elevó lo suficiente. Los bomberos sacaron cuidadosamente a Sophie. Su padre cayó de rodillas, llorando mientras la abrazaba. Emily observó solo un segundo, luego se giró hacia la siguiente emergencia. Porque en toda la zona del desastre siempre había otra. Los buzos sacaban sobrevivientes de vehículos parcialmente sumergidos. Muchos sufrían hipotermia. Emily organizó rápidamente una estación para calentarlos usando cobijas de todas las ambulancias en la escena. Cuando los suministros comenzaron a agotarse, se acercó a los testigos. Si alguien tiene chamarras. La gente empezó de inmediato a quitarse abrigos, suéteres y a sacar cobijas de las cajuelas de sus autos. Una mujer mayor entregó todas las colchas que llevaba para donar a su iglesia. Tómenlas. Van a ayudar más aquí. En cuestión de minutos, decenas de civiles se unieron al esfuerzo de rescate. Algunos repartían agua. Otros consolaban a niños asustados. Varias enfermeras fuera de servicio, que iban manejando por la ciudad, se detuvieron y se ofrecieron como voluntarias. Emily recibió a cada una. Tú, señaló a una estudiante de enfermería. Vigila la respiración. Luego señaló a un técnico en emergencias médicas fuera de servicio. Tú, ayuda con las férulas. Después levantó la voz. Nadie trabaja solo. El desastre comenzó a transformarse lentamente en algo extraordinario. No solo eran los equipos de emergencia. Eran completos desconocidos trabajando hombro con hombro, salvando vidas. Entonces un buzo de rescate corrió hacia el jefe Hayes. Su rostro estaba pálido. Encontramos algo. ¿Qué? Un autobús urbano. Silencio. El jefe se quedó mirándolo. ¿Cuántos? El buzo tragó saliva. Al menos 30 personas. La parte delantera del autobús se había hundido bajo el puente colapsado. Solo una pequeña sección seguía visible sobre el agua. Los pasajeros aún estaban atrapados adentro. Algunos vivos. Otros no se movían en absoluto. La corriente se hacía más fuerte con cada minuto. El jefe Hayes miró alrededor. Todos los equipos de buceo ya estaban ocupados. Todas las lanchas de rescate estaban en uso. El tiempo se agotaba. Emily siguió la mirada del jefe hacia el río. Entonces notó algo que todos los demás habían pasado por alto. La salida de emergencia trasera del autobús todavía estaba sobre el agua. Si alguien podía llegar hasta ella, quizá aún había una forma de entrar. Emily miró al jefe Hayes. No es demasiado tarde. Él frunció el ceño. ¿Qué estás pensando? La respuesta de Emily lanzaría la misión de rescate más peligrosa de todo el día. Todo el autobús se sacudió. No mucho. Solo lo suficiente para mandar otra ola de agua del río a través de las ventanas rotas. Afuera, el jefe Hayes observó con incredulidad. El autobús se está moviendo. Uno de los ingenieros que estaba junto a él asintió con gravedad. El puente se desplazó.
Está arrastrando escombros, y la corriente está empujando el autobús río abajo. ¿Cuánto tiempo tenemos? El ingeniero miró los restos retorcidos. Tal vez, dudó, menos de 5 minutos. Dentro del autobús, Emily perdió el equilibrio cuando el piso se inclinó unos centímetros más. El niño pequeño gritó. Su madre lo rodeó con ambos brazos. Por favor, susurró. No nos deje. No voy a dejarlos. Emily volvió a arrodillarse junto al portaequipaje retorcido. Plantó ambas manos debajo del acero doblado y empujó. Nada. Lo intentó de nuevo, con cada músculo de su espalda tensándose. Todavía nada. No se movía. La mujer vio la frustración en el rostro de Emily. Sálvelo a él. Emily la miró. Por favor, llévese a mi hijo. El niño negó de inmediato con la cabeza. No. Me quedo con mi mamá. Emily entendió exactamente lo que estaba pasando. El niño no estaba atrapado. El miedo lo había clavado en su lugar. Si simplemente intentaba cargarlo y sacarlo, él se resistiría y perderían segundos preciosos. Emily se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. ¿Cómo te llamas? Ethan. Yo soy Emily. Él se limpió las lágrimas de la cara. Necesito tu ayuda. El niño parpadeó. ¿Mi ayuda? Ella asintió. Eres el único que puede ayudar a tu mamá en este momento. Su llanto empezó a calmarse. ¿Yo? Sí. Necesito que subas a mis brazos. Luego vamos a traer bomberos de regreso. Ellos tienen músculos más grandes que los míos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro a pesar de todo. Mi papá dice que los bomberos son muy fuertes. Emily sonrió. Tu papá tiene razón. Después de una larga pausa, Ethan finalmente estiró los brazos hacia ella. Emily lo levantó con cuidado. Luego miró de nuevo a su madre. Voy a volver. La mujer forzó una sonrisa débil. Lo sé. Emily avanzó deprisa hacia la salida trasera. El agua subía más rápido ahora. Para cuando llegó a la abertura, ya le llegaba casi a los hombros. Un buzo de rescate tomó a Ethan de inmediato. Otro ayudó a Emily a subir a la lancha de rescate. El jefe Hayes gritó desde una embarcación más grande. ¿Dónde está la madre? Emily señaló hacia el frente. Sigue atrapada. ¿Puedes sobrevivir por ahora? Sí, pero no por mucho tiempo. El jefe no dudó. Equipo de rescate alfa. 3 bomberos subieron a otra lancha. Equipo hidráulico de corte, bolsas elevadoras portátiles, herramientas de estabilización, todo lo que pudieron cargar. Emily tomó otro chaleco salvavidas. El jefe Hayes la miró. No. Tú ya terminaste. Ella lo miró fijamente. Sé exactamente dónde está. La encontraremos. Perderán tiempo. Hayes dudó. No le gustaba. Todas las reglas decían que los civiles, incluso los profesionales médicos, debían quedarse fuera en ese punto. Pero Emily no estaba equivocada. Conocía la distribución del autobús. Conocía a la víctima. Conocía la ruta más segura. Finalmente, él asintió una sola vez. Te quedas detrás de mi equipo. Entendido. Minutos después, la segunda lancha de rescate llegó al autobús. La corriente se había vuelto notablemente más fuerte. Cada pocos segundos, los restos crujían con fuerza. Adentro, la mujer atrapada se estaba debilitando. Emily llegó primero hasta ella. Regresé. Los ojos de la mujer se llenaron de alivio. Sabía que volvería. Los bomberos desempacaron de inmediato las bolsas elevadoras inflables. Uno se arrastró debajo del portaequipaje doblado. ¿Listos? Otro conectó un cilindro de aire. Presión lenta. La bolsa de goma comenzó a expandirse. Milímetro a milímetro, el acero retorcido empezó a levantarse. Emily observaba la respiración de la mujer. Rápida. Superficial. Estaba entrando en shock. Quédate conmigo. Lo intento. El bombero gritó. Casi está. 1 pulgada más. Luego otra. De pronto. Crack. Una de las vigas de soporte dentro del autobús se rompió. Todo el vehículo se sacudió violentamente. Afuera, los buzos gritaron advertencias. Se está deslizando. El jefe Hayes miró hacia la orilla.
El autobús se había movido casi 6 pies directo hacia la parte más profunda del río. «Todos afuera», gritó. Ahora, adentro, los bomberos se quedaron paralizados. Estaban a segundos de liberar a la mujer atrapada. Pero si el autobús se volteaba, todos los que estaban dentro se ahogarían. Emily miró a la mujer. Luego a los bomberos asustados. Después a la bolsa elevadora que seguía expandiéndose. Tomó una decisión al instante. Un empujón más. Los bomberos no se movieron. Emily levantó la voz. Un empujón más. El bombero de mayor rango confió en ella. Aumenten la presión. La bolsa elevadora se expandió una última vez. El portaequipaje de acero se levantó apenas lo suficiente. ¡Sáquenla! 2 bomberos tomaron a la mujer por debajo de los brazos. Juntos, la arrastraron hasta liberarla. En el momento en que sus piernas salieron de entre los escombros, toda la parte delantera del autobús cayó varios pies con un rugido ensordecedor. El agua del río explotó por todas las ventanas rotas. El autobús se va. Todos corrieron hacia la salida trasera. Uno por uno, fueron saliendo. Emily fue la última en quedarse dentro. Se giró una vez, asegurándose por completo de que no quedara nadie. Luego trepó por la salida de emergencia. Apenas 3 segundos después, el autobús se volcó de lado. Se hundió bajo el río y desapareció por completo en el agua oscura. Todos los rescatistas sobre el río observaron en un silencio atónito. Si hubieran tardado apenas 10 segundos más, ninguno habría logrado salir. Emily estaba sentada en la lancha de rescate, empapada de pies a cabeza, respirando con dificultad. Ethan vio a su madre envuelta en cobijas en otra lancha. «Mami», saltó a sus brazos. Ella lo abrazó con tanta fuerza que ninguno de los dos habló. Simplemente lloraron juntos. A su alrededor, incluso los bomberos más duros se limpiaban las lágrimas en silencio. Pero antes de que alguien pudiera celebrar, un oficial de policía bajó corriendo por la orilla del río. Su rostro estaba pálido. El jefe Hayes se giró. «¿Qué pasa?» El oficial intentó recuperar el aliento. «Acabamos de recibir otro reporte». «¿Qué reporte?» «La pasarela peatonal del lado oeste». Señaló hacia el extremo más lejano del puente colapsado. «Todavía hay decenas de personas atrapadas. El rescate más grande del día aún no había terminado». Las palabras golpearon al jefe Hayes como otro derrumbe. ¿Decenas atrapadas? El policía asintió. La pasarela peatonal. No cayó al río. Se dobló por debajo del tramo oeste. Emily miró hacia el extremo lejano del puente. Solo entonces lo notó. La pasarela peatonal se había separado de la carretera. En lugar de caer al agua, había quedado encajada entre 2 enormes secciones de concreto roto. Una plataforma estrecha, atorada, apenas sostenida en su lugar. Había personas varadas sobre ella. Algunas agitaban los brazos con desesperación. Otras estaban sentadas contra el barandal retorcido, incapaces de moverse. Había niños, trabajadores de oficina, una pareja de ancianos y un ciclista cuya bicicleta colgaba medio fuera del borde. El jefe Hayes tomó unos binoculares. Su expresión cambió de inmediato. «No solo están atrapados». Los bajó lentamente. «La pasarela se está agrietando». Un ingeniero corrió hacia ellos. «Los cables de soporte están bajo una tensión enorme. Cualquier movimiento repentino». No tuvo que terminar la frase. Todos entendieron. Toda la sección podía caer al río. Emily contó rápidamente al menos 40 personas, quizá más. Ninguna escalera de rescate podía llegar tan lejos. Los helicópteros no podían mantenerse suspendidos con seguridad debajo del puente dañado. Las lanchas no podían colocarse directamente debajo porque enormes losas de concreto bloqueaban el río. El único acceso que quedaba era desde la parte del puente que aún seguía en pie. Una ruta peligrosa, cubierta de concreto suelto, acero retorcido y grietas profundas. El jefe Hayes se giró de inmediato hacia sus equipos. «Necesito equipos de cuerdas». Los bomberos tomaron arneses y equipo de escalada. Emily caminó junto a él. «¿Cuál es el plan?» «Estabilizamos la pasarela y luego evacuamos a una persona a la vez». El ingeniero interrumpió. «Ustedes no tienen tanto tiempo».
Señaló hacia un enorme cable de soporte. Las hebras individuales de acero se estaban rompiendo una tras otra. Pequeños chasquidos metálicos resonaban por todo el puente. Cada sonido significaba que otra parte del cable había fallado. El jefe Hayes miró a Emily. Nos movemos ahora. Los equipos de rescate avanzaron con cuidado por la carretera dañada. Cada paso tenía que ser deliberado. El concreto se movía bajo sus botas. Los barandales se inclinaban hacia afuera, directo al río. Emily lo siguió de cerca. Un bombero miró hacia atrás. No tienes que hacer esto. Emily respondió sin bajar el ritmo. Tú tampoco. Él sonrió. Justo. El grupo finalmente llegó al borde roto. El espacio entre la carretera y la pasarela colgante medía casi 12 pies. Demasiado lejos para saltar con seguridad. Los bomberos anclaron de inmediato cuerdas de rescate pesadas a las vigas de acero que aún seguían en pie. Uno por uno, se engancharon a las líneas de seguridad. El primer rescatista cruzó usando una cuerda tensada. Luego otro. Pronto, un sistema de cruce seguro quedó extendido entre el puente y la pasarela suspendida. Emily cruzó al final. Toda la estructura se balanceaba bajo sus pies. Se negó a mirar hacia abajo. Cuando llegó con los civiles atrapados, el pánico ya se había apoderado de ellos. Un hombre de negocios se empujó hacia el frente. Tengo que salir primero. Una mujer asustada le respondió. Mi hija está herida. Varias personas comenzaron a gritar al mismo tiempo. Emily levantó ambas manos de inmediato. Todos escuchen. Nadie se mueva. Respiró profundo una vez y luego usó la misma voz firme que horas antes había organizado el desastre. Mírenme. Silencio. Todos los rostros se giraron hacia ella. Sé que tienen miedo. Yo también. Pero si entramos en pánico. Miró debajo de la plataforma agrietada. Esta pasarela no va a aguantar. La gente dejó de moverse por instinto. Emily continuó. Vamos a llevar a cada uno de ustedes a casa. Pero solo si trabajamos juntos. Una niña cerca del barandal preguntó en voz baja. ¿Lo promete? Emily se arrodilló junto a ella. Lo prometo. El orden regresó casi al instante. Los bomberos comenzaron a colocar arneses a los heridos más graves primero, una mujer mayor con la cadera fracturada, un trabajador de construcción con una fuerte pérdida de sangre, una maestra embarazada que se había torcido el tobillo. Cada persona cruzaba lentamente por las cuerdas de seguridad. Emily permanecía en la pasarela inestable, revisando a todos, calmando a todos, asegurándose de que nadie fuera olvidado. A mitad de la evacuación, un adolescente se acercó a ella. Mi abuelo. Emily lo siguió. Un anciano estaba sentado en silencio contra el barandal. A diferencia de los demás, no pedía ayuda. Su respiración era superficial. Sus labios se habían vuelto azules. Emily revisó su pulso de inmediato. Débil. Irregular. Su pecho subía con evidente dificultad. ¿Cuánto tiempo lleva así? El adolescente parecía aterrado. Dijo que estaba bien. No quería que nadie se preocupara. Emily reconoció las señales al instante. Lesiones por aplastamiento. Hemorragia interna. No sobreviviría mucho más sin cirugía. Hizo una señal hacia el jefe Hayes. Paciente crítico. Los bomberos se apresuraron con una camilla de rescate y levantaron cuidadosamente al anciano. Entonces otro fuerte chasquido metálico resonó sobre ellos. Todos se congelaron. El cable principal de suspensión se sacudió violentamente. Polvo cayó desde el puente roto. El ingeniero, que observaba con binoculares desde el lado seguro, gritó. El cable está fallando. Emily miró hacia arriba. Hebras individuales se soltaban como enormes alambres. Toda la pasarela descendió varios centímetros. La gente gritó. La niña tomó la mano de Emily. ¿Se está rompiendo? Emily le apretó la mano con suavidad. No mientras estemos parados sobre ella. Miró hacia el jefe Hayes. ¿Cuántos quedan? Él contó rápidamente. 14. Emily asintió y luego volvió a mirar a los civiles aterrados. Ya casi terminamos. Pero incluso mientras decía esas palabras, vio algo que le hundió el corazón.
Uno de los pernos principales que mantenía la pasarela en su lugar había empezado a salirse por completo del concreto. Y estaba ocurriendo mucho más rápido de lo que cualquiera había notado. El perno de anclaje gimió, un sonido tan profundo que todos en la pasarela lo sintieron bajo los pies. Emily observó el enorme perno de acero separándose del concreto agrietado. Solo quedaban 2 pulgadas dentro del bloque de anclaje. Cuando se soltara, toda la pasarela suspendida se balancearía hacia el río. «Jefe», gritó. Hayes levantó la mirada. Lo entendió de inmediato. «¿Cuántos quedan?». Un bombero contó rápidamente. 12 civiles. 5 rescatistas. Demasiados. Muchísimos demasiados. El ingeniero gritó desde el lado seguro del puente. Los anclajes están fallando más rápido. Ahora. Tenemos quizá. Volvió a mirar por los binoculares. 3 minutos. Nadie discutió. Nadie entró en pánico. Cada rescatista simplemente se movió más rápido. Los arneses se aseguraban uno por uno. Los civiles que quedaban cruzaban por el sistema de cuerdas. Emily se quedó atrás, ayudando a cada persona aterrada a subir a la línea de seguridad. Una mujer de mediana edad se quedó paralizada a mitad del camino. «No puedo». Miró hacia el río, casi 80 pies más abajo. «No puedo hacerlo». La cuerda temblaba bajo ella. Las personas que esperaban detrás no podían pasar. Emily se enganchó a la línea de seguridad y luego pisó cuidadosamente la cuerda junto a ella. Los bomberos protestaron de inmediato. «Emily, la línea no está hecha para 2 personas». Ella los ignoró. Lentamente, llegó hasta la mujer aterrada. «Míreme». La mujer temblaba sin control. «Me voy a caer». «No». Emily sonrió con calma. «Va a dar un paso. Luego otro. Nada más importa». La mujer lo intentó. Sus rodillas se doblaron. Emily la sostuvo con suavidad. «Bien. Ahora otro». Toda la operación de rescate se detuvo. Cada bombero, cada policía, cada paramédico observó en silencio mientras Emily guiaba a la mujer, paso a paso, con extrema paciencia. Cuando finalmente llegaron al concreto firme, la mujer rompió en llanto. Abrazó a Emily con fuerza. «Usted me salvó». Emily sonrió. «Nos salvamos entre las dos». Pero no había tiempo para celebrar. Otro crujido metálico resonó sobre ellos. Todos se giraron. El perno de anclaje se había movido otra vez. Ahora apenas seguía sujetándose. El jefe Hayes gritó a través del vacío. «Todos fuera». Solo quedaban 5 rescatistas en la pasarela suspendida. Emily, 3 bomberos y un paramédico que recogía equipo médico abandonado. El bombero de mayor rango miró las bolsas. «Déjalo». El paramédico asintió. «Ningún equipo vale morir por él». Se giraron para marcharse. Entonces una voz detuvo a todos. «Ayuda». Débil. Apagada. Casi imposible de escuchar. Emily se giró de golpe. ¿Escucharon eso? Un bombero frunció el ceño. «Creo que». Ahí estaba otra vez. «Ayuda». El sonido venía de debajo de un montón de concreto destrozado cerca del barandal colapsado. Emily corrió hacia allí. Los bomberos la siguieron. Juntos retiraron pedazos rotos de concreto, aluminio doblado y vidrios destrozados. Finalmente, lo encontraron. Un trabajador de mantenimiento estaba atrapado debajo de una pesada viga de acero. Consciente. Apenas. Su chaleco reflejante estaba empapado de sangre. El jefe Hayes gritó desde el otro lado del vacío. «Emily, olvídalo. La pasarela se va a caer». Emily ni siquiera miró atrás. Revisó la vía aérea del hombre. Respiraba. Pulso débil. Su pierna derecha estaba atrapada debajo de la viga. Un bombero tomó el acero. No se movió. Otro se unió. Nada. La viga era demasiado pesada. Emily miró alrededor desesperadamente. Entonces vio un separador hidráulico junto al equipo de rescate abandonado. Señaló. «Usen eso». Los bomberos colocaron de inmediato la herramienta debajo de la viga. El brazo hidráulico comenzó a expandirse lentamente. El metal chilló. La viga se levantó 1 pulgada. Luego 2. Casi. Emily se deslizó junto al trabajador atrapado. «¿Puede moverse?» «Yo».
Hizo una mueca de dolor. Lo intentaré. El separador se forzó al límite. El fluido hidráulico siseó. Entonces la herramienta falló. La presión cayó al instante. La viga volvió a caer parcialmente. Un bombero tropezó. Perdimos presión. El trabajador de mantenimiento gritó de dolor. Emily miró hacia el equipo restante. No quedaba nada lo suficientemente potente. Entonces notó otra cosa. Una larga barra de rescate de acero. No era lo bastante fuerte por sí sola, pero quizá podía servir como palanca. Metió un extremo debajo de la viga. Los 3 bomberos se entendieron de inmediato. Juntos empujaron hacia abajo con todas sus fuerzas. La viga volvió a levantarse. ¡Rápido! Emily tomó al trabajador por debajo de los hombros y jaló. Los bomberos se empujaron con más fuerza. Cada músculo se tensó. El hombre se deslizó hacia adelante unos centímetros. Luego otros más. Finalmente, su pierna atrapada quedó libre. ¡Muévanse! Todo el equipo corrió hacia el cruce de cuerdas detrás de ellos. El perno de anclaje finalmente se rompió. El sonido resonó como una explosión. La pasarela suspendida cayó violentamente. El concreto se quebró bajo sus pies. Emily empujó al trabajador herido delante de ella. Un bombero cruzó primero. Luego otro. El paramédico siguió. El jefe Aye se estiró a través del vacío y jaló al trabajador de mantenimiento hacia la carretera estable. Solo quedaban Emily y el bombero de mayor rango. El cruce de cuerdas se sacudía violentamente. Los cables de acero azotaban el aire. El bombero miró a Emily. Tú primero. Ella negó con la cabeza. Tienes hijos. Tú también. Estamos perdiendo tiempo. La pasarela cayó otro pie. Pedazos de concreto se estrellaron contra el río. Finalmente, el bombero asintió. Cruzó rápido. El jefe Ayes tomó su arnés y lo jaló hasta ponerlo a salvo. Ahora solo quedaba Emily. La cuerda se extendía frente a ella. Detrás, toda la pasarela comenzaba a separarse del puente. Se enganchó a la línea, dio un paso y luego otro. A mitad del cruce, un rugido ensordecedor estalló detrás de ella. Toda la pasarela peatonal se desprendió por completo. Durante un segundo aterrador, Emily quedó suspendida sobre el agua. La cuerda de rescate se tensó violentamente bajo su peso. Ella se balanceó con fuerza hacia el puente. Los bomberos se lanzaron hacia adelante. El jefe Ayes se tiró sobre el concreto, estirando el brazo lo más que pudo. Emily. Sus manos se encontraron. Él le agarró la muñeca con ambas manos. Otros bomberos se unieron a él. Juntos la jalaron lentamente. Centímetro a centímetro. Emily logró subir al concreto firme. En el instante en que rodó fuera de peligro, toda la pasarela peatonal se desplomó en el río. Una enorme ola se expandió hacia afuera. Todos quedaron inmóviles. Nadie dijo una sola palabra. Finalmente, el jefe Ayes miró hacia los equipos de rescate. Contó a cada bombero, a cada paramédico, a cada civil. Entonces sonrió. Están todos aquí. Un grito de alegría estalló por toda la zona del desastre. Pero mientras los helicópteros seguían trasladando heridos hacia los hospitales, nadie comprendía todavía lo que realmente había ocurrido ese día. Más de 300 personas habían sido rescatadas. Y la mujer sentada en silencio sobre el concreto roto, cubierta de lodo, empapada por el río y agotada más allá de las palabras, había liderado casi todos los rescates críticos sin jamás pedir el mando. Simplemente vio personas necesitadas de ayuda y se negó a dejar de ayudar. La operación de rescate terminó oficialmente poco después de las 6:30 de la tarde. Las sirenas que habían resonado por Brookhaven durante casi 11 horas se fueron apagando una por una. Las últimas ambulancias partieron. Las lanchas de rescate regresaron a la orilla. Los helicópteros desaparecieron en la distancia. Solo quedaron los reflectores, iluminando los restos destrozados del puente del río Hawthorne. El cruce, que antes estaba lleno de vida, ahora parecía algo de otro mundo. Acero retorcido, concreto roto, cientos de vehículos abandonados y un silencio que parecía casi imposible después de un día lleno de caos. Emily estaba sentada en silencio en el escalón trasero de una ambulancia. Una manta térmica descansaba sobre sus hombros.
Alguien por fin la había convencido de beber una botella de agua. Era la primera vez que dejaba de moverse en todo el día. Miró sus manos raspadas. Solo entonces se dio cuenta de que estaban temblando. No por miedo. No por el frío. Por agotamiento. Un paramédico se acercó y sonrió. «Sabes, llevo 22 años haciendo esto». Emily levantó la mirada. Nunca había visto algo como lo de hoy. Ella sonrió débilmente. «Todos solo hicimos nuestro trabajo». El paramédico soltó una risa suave. «No. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Tú hiciste algo más». Antes de que Emily pudiera responder, el jefe Robert Hayes se acercó. Todavía estaba cubierto de polvo y lodo. Llevaba el casco bajo un brazo. Durante un largo momento, simplemente miró hacia el puente colapsado. Luego habló. «He dirigido respuestas ante desastres. Explosiones en fábricas, incendios en edificios, rescates por inundaciones». Se giró hacia Emily. Nunca había visto a una sola persona traer orden al caos absoluto de la forma en que tú lo hiciste hoy. Emily apartó la mirada. Había cientos de rescatistas. Sí, asintió Hayes. Pero antes de que el mando estuviera completamente establecido, tú te convertiste en la calma que todos siguieron. Tú empezaste el triaje. Organizaste a los voluntarios. Detectaste que el puente se estaba moviendo antes que nadie. Rescataste personas del autobús. Te quedaste en esa pasarela hasta que cada civil estuvo a salvo. Hizo una pausa. Y por eso, extendió una hoja de papel doblada hacia ella. Emily frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «El reporte preliminar del rescate». Ella lo desdobló. Al final de la hoja, un número estaba encerrado en un círculo. Emily miró a Hayes. «¿Qué significa esto?» Él sonrió. 317 personas. El número de sobrevivientes rescatados del desastre de hoy. Emily se quedó mirando la página. «Son tantas». Hayes asintió. «Nuestros analistas estiman». Señaló otra línea. «Que más de 100 de ellas probablemente habrían muerto sin una organización médica rápida durante la primera hora». Emily no pudo hablar. No porque se sintiera orgullosa, sino porque lo único en lo que podía pensar eran los rostros. El pequeño Isen. Sophie debajo de la losa de concreto, el anciano con hemorragia interna, la mujer aterrada que se había quedado paralizada sobre el río, el trabajador de mantenimiento atrapado bajo la viga. Los recordaba a todos. Justo entonces, una vocecita la interrumpió. «Señorita Emily». Ella se giró. El pequeño Isen estaba cerca, tomado de la mano de su madre. Corrió hacia ella sin dudarlo. Emily se arrodilló justo cuando él le rodeó el cuello con ambos brazos. «Usted regresó». Emily lo abrazó con fuerza. «Te dije que lo haría». Su madre dio un paso al frente. Tenía lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerle. Emily sonrió con ternura. «Ya lo hizo». Miró a Isen y lo vio sonreír. «Con eso basta». Cerca de ahí, otros sobrevivientes comenzaron a acercarse a ella. El padre cuya hija había estado atrapada bajo el concreto. La mujer mayor rescatada del autobús. El ciclista adolescente. La maestra embarazada. El hombre de negocios que había entrado en pánico en la pasarela. Uno tras otro. Solo querían estrecharle la mano o decirle gracias. Algunos ni siquiera podían hablar. Simplemente la abrazaban. Un equipo de televisión local notó la multitud que comenzaba a formarse. Una reportera se acercó rápidamente. «Señora, ¿podemos hacerle unas preguntas?» Emily se veía incómoda. «No creo que. Solo tomará un minuto». La luz de la cámara se encendió. La reportera sonrió. «Hoy, muchas personas la están llamando la heroína del colapso del puente». Emily negó de inmediato con la cabeza. «No. No hay un solo héroe». Miró a su alrededor, bomberos limpiando equipo, buzos guardando cuerdas, paramédicos subiendo camillas vacías, policías dirigiendo a voluntarios agotados, ingenieros aún revisando el concreto inestable. Hoy hubo cientos de personas aquí. Doctores, enfermeras, bomberos, policías, paramédicos, trabajadores de construcción, voluntarios, completos desconocidos que detuvieron sus autos y empezaron a ayudar. Sonrió suavemente. El puente no sobrevivió hoy,
pero la humanidad sí. La reportera bajó el micrófono. Por un momento, nadie habló. A la mañana siguiente, los periódicos de todo el estado publicaron fotografías del desastre. La mayoría mostraba el puente destruido. Otras mostraban a rescatistas agotados. Pero una fotografía apareció en casi todas las primeras planas. No había sido tomada durante el rescate más grande ni durante la dramática evacuación del autobús. Simplemente mostraba a una enfermera arrodillada junto a una niña asustada, tomándole la mano. Mientras el caos ocurría a su alrededor, el titular debajo de la fotografía decía: «Calma en medio del caos». Emily recortó el artículo. No porque su fotografía apareciera en él, sino por la última frase. A veces, el rescate más grande comienza cuando una persona común se niega a alejarse. Guardó el periódico en silencio dentro de un cajón en su casa. Luego, 2 días después, se puso un uniforme médico azul marino limpio, regresó al centro médico Riverside, entró al departamento de emergencias y sonrió a la recepcionista. «Buenos días, Sara». Sara levantó la mirada. «Espera, sabes que ahora eres famosa, ¿verdad?» Emily soltó una risa suave. «Todavía tengo pacientes esperando». Tomó su estetoscopio, atravesó las puertas de la sala de emergencias y comenzó otro turno. Porque para personas como Emily Carter, los titulares eventualmente desaparecen. Los premios acumulan polvo. Los aplausos se apagan. Pero la compasión nunca lo hace. Porque no importa lo extraordinario que haya sido el día anterior, para una enfermera cuyo deber es proteger la vida, el deber nunca termina.